Entonces el que quiera la pone a grabar. Segundo, ¿alguien más levantó la mano? Bueno. Segundo. Hola, profe, sí, yo. Hola, María José, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo ha pasado? No, el mismo inconveniente de Valentín, no me pude conectar la clase pasada, pero más o menos en archivos vi que subió el programa que vamos a desarrollar durante todo el semestre y ya no era solo eso. Y para los que no me conocen, pues, ajá, a la orden cualquier cosa. Eso, Valentín, eso que dijo María José es importante. Dentro de la plataforma te vas a encontrar el plan de clase semana a semana con las lecturas recomendadas, que ustedes las lecturas las encuentren en archivo. La idea es que para la clase anterior ustedes hayan hecho alguna lectura y podamos conversar sobre el tema. Entonces, como para darte como esa primera opción, pero ahí tienes, está el clase a clase. Mario Alberto Rojas. Hola, profe, sí. Profe, yo tengo una duda en cuanto al formulario que usted acaba de enviar, que dice la pregunta 3, pero no dice el enunciado. Entonces, ¿qué vendría siendo? Es el nombre de ustedes. Realmente es el nombre de ustedes. Qué pena con ustedes. No. Ok, profe, vale. No. Es que esa se me fue. Qué pena. En la pregunta 3, ignórenla. Okay. Realmente son 3 preguntas. Que si usted quiere participar en la clase presencial, usted se encuentra matriculado y el nombre completo. Realmente a eso me refiero. Eso lo iba a decir ahorita. Si por favor llenen el formulario. Recuerden que para poder asistir a clase tienen que estar matriculados y deben ser 14 personas. Entonces, la idea es tener las respuestas hoy para pues discutirlas, para poder pasar, para discutir el jueves si de pronto hay alguna persona más, o decirles no hay quórum y no hacemos clase presencial. Recuerden que quienes hacen presencial, o sea, hay gente que ha llenado la opción 1 o 2 de la respuesta 3. Bueno, no importa. Pero bueno, eso es todo. Gracias, Mario Alberto, es que lo hice enseguida terminando la otra clase y no me di cuenta que se me había ido esa pregunta. Les pido disculpas, pero igual es como para que me quede la evidencia de quienes llenaron el formulario y presentárselo a la directora para no hacerlo como y ponerme a contar aquí en clase ni nada y que cada quien lo haga de manera en solitario y no se sienten exponer si no quieren venir. Recuerden que si no quieren la clase, igual vamos a estar conectados para los que no asistan, y para podernos conectar tienen que existir mínimo 14 personas porque es lo máximo que pueden llegar a la universidad, 14 personas. Bueno, ¿algún aviso parroquial? Acuérdense que pueden hacer algún comentario de alguna noticia, un tema que les parezca de interés, algo que quieren que sepan sus compañeros, algo que quieran decir frente al curso. En el próximo curso yo las cosas que me dicen las digo. Una estudiante me propuso crear un grupo en WhatsApp. Yo no tengo problema con eso si alguien lo crea y manda el link y nos conectamos todos para que hagan preguntas, dudas o aclaraciones. Si alguien lo crea y nos manda el link al grupo, no hay ningún problema. Si no lo quieren crear, pues nos conectamos por el chat interno de Teams. Ya ustedes deciden cómo quieren hacerlo. De alguien crearlo, porfa le coloca clase de Sociología Jurídica de 10 a 12, porque yo tengo 2 cursos, como para no confundirme qué curso es cada uno. ¿Listo? Entonces, si hay algún voluntario que lo quiera crear y se lo quieren hacer, pues bien, y si no, no pasa absolutamente nada. Volverles a decir lo de contestar el chat, no podría, si no contestan todos, no podría tomar una decisión, entonces tienen que contestar todos la encuesta, por favor. Preguntas, dudas, aclaraciones, avisos parroquiales, como tal. Bueno, como nadie quiere decir absolutamente nada, bueno, yo quiero hacerle varias preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que está pasando en el país? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión sobre lo que está pasando en el país? ¿O no tienen ni idea de qué está pasando en el país? Profe, ¿sería en cuanto a qué tema tan específico? No, cualquier tema. Cualquier tema. Todos los temas aquí son susceptibles de análisis, todos.
Ah, ok, profe. Bueno, profe, en el país ahora mismo está presente la cuestión de las protestas, estamos hablando de la reducción de las horas laborales. Por eso, ¿y qué opinan frente a eso? ¿Qué tienen que decir? No, no tienen ninguna opinión. Bueno, yo sí tengo varios avisos parroquiales. La primera, muchos de ustedes me dijeron aquí que ya eran mayores de 18 años y recuerden que, a excepción de Montería, en el resto de los municipios del departamento se abrió la posibilidad de vacunarse. Entonces yo los invito, mis queridos estudiantes, a que se vacunen para poder lograr esa inmunidad que tanto queremos y podamos volver a la universidad y ustedes puedan como el ejemplo de normalizar ese tema de su vida. Aprovechen a los que están en los municipios y puedan asistir, es sin cita previa, de verdad, aprovechen esa oportunidad de ir a un centro de vacunación y poder establecer y ponerse su vacuna. Realmente vacunarse salva vidas y por el bien de sus familias, de sus personas allegadas. Yo les contaba la clase pasada que había perdido un egresado muy cercano, muy cercano a mí, un egresado de derecho muy cercano a mí, muy activo dentro de la facultad, miembro de semilleros de investigación, extremadamente joven, creo que David lo alcanzó a conocer, Cristian David, Cristian, ¿tú alcanzaste a conocer a Roa? Doctora, sí sé quién era, pero no conocerlo así directamente. Yo sí lo conocí porque era famoso. Bueno, Roa falleció. Falleció por COVID. Y lo que les digo, y era muy joven. Roa no alcanzaba a tener todavía 25 años. Y lo que quiero decir es, o sea, ustedes no están inmunes por considerarse joven, por lo que han dicho. Ya la gente que está muriendo ahora es gente joven, gente que no se ha vacunado. Entonces, por favor, no bajen la guardia, no bajen las medidas de seguridad, no bajen absolutamente nada para que no permitamos que esto siga pasando. Entonces, ese es mi primer aviso parroquial. Lo segundo es que en este curso es supremamente importante que ustedes estén actualizados con las noticias. Si les gusta la prensa, lean la prensa. Si les gusta la radio, de la radio. Si les gusta leer la prensa a través de las redes sociales y de Twitter, pues léanlo. Pero y que mantengan su actitud crítica, pero que estén actualizados frente al tema y que se estén preguntando por qué me están poniendo esta noticia, qué es lo que me quieren informar y por qué me están informando. Eso es supremamente importante. Las reflexiones que ustedes hagan alrededor de este tema también son muy importantes para el tema del curso. Se van a dar cuenta que van a ser mucho más dinámicas las acciones que se emprendan dentro del curso como tal. Entonces, dado esto, y no sé si alguien más tenga algo que decir, si alguien más tenga algo que hacer, que afirmar, pues iniciemos. Yo les había dejado como tarea para la clase de hoy la lectura de uno de los dos documentos que estaban puestos en la plataforma. No sé si alguien o algunos o todos quieran hacer alguna reflexión sobre eso que estábamos hablando. Eso tiene que ver, Juan David, con el tema de la sociología jurídica, que también les ayuda como a responder esa pregunta que estabas haciendo. Entonces, no sé, levantemos la mano. ¿Quién quiere participar? Recuerden que la participación es importante en esta clase. Elkin. Bueno, claro que sí. Me gustaría hacer una pequeña participación, pues para también darle paso a todos los compañeros. Me gustaría tocar un punto muy importante que empezó en la lectura, esa fue la lectura, no sé si fue la primera, se llama La sociología del derecho en la formación jurídica. Allá. Ajá, esa, la de Jan. Ahí nos hablaban, algo muy importante, me pareció súper interesante, y es que la sociología del derecho está siendo marginalizada, ¿sí? Aún tratándose de que la sociología del derecho, o sea, eso hace parte de los fundamentos del derecho.
es la disciplina que nutre el derecho, es la que estudia cómo se forma una ley. Nosotros como abogados trabajamos es con leyes, y cuando digo a ley, o sea, acépteme este término de una forma amplia, ahí meto constitución, meto todo texto escrito, por leyes, ¿no? Entonces, Bien, acépteme, hablemos de norma, que la norma contempla norma, todo. exactamente, norma, exacto, que es más preciso, un término más preciso. Nosotros aquí, la sociología jurídica lo que estudia es eso, cómo se están formando las normas. Y entonces, aparte de eso, de que la sociología es parte de los fundamentos del derecho, está siendo marginalizada. Está siendo marginalizada. Y este emplazamiento como tal de esta disciplina de la sociología se debe en gran medida, primero, a una introducción agresiva de las materias dogmáticas en las facultades de derecho. Es decir, a los abogados se les enseña son todas las materias dogmáticas, es decir, como tal, el derecho civil, el derecho penal, donde ya hay una serie de ideas establecidas, donde ya hay una serie de pues, ideas establecidas mediante doctrina, mediante jurisprudencia, mediante tratados. Es decir, ya hay materias que han sido objeto de estudios pues, por diferentes ámbitos. Pero si nosotros lo vemos en un inicio, esto de dónde surgió todas estas dogmáticas, materias dogmáticas. Todo tiene un principio en común y es la sociedad, ¿ya? Porque si no hay sociedad, ¿de dónde va a surgir todo esto? Si no hay sociedad, ¿qué relaciones va a regular el derecho civil? ¿O qué actuaciones va a castigar el derecho penal si no hay una sociedad? Entonces la sociedad aquí es fundamental y fue el germen de todo. Y entonces vea que aparte de esto, seguimos con el tema, la marginalización de la sociología, y en este caso, hablando más específicamente de la sociología jurídica, eh, pues se ve en gran medida. Y también otra de las razones es la poca importancia que le dan los exámenes para calificarse como abogado que le dan a la sociología. Es decir, una persona para calificarse como abogado, o no sé, inclusive me atrevería a decir que hasta para entrar en la carrera de la función pública, se evalúa principalmente son los conocimientos dogmáticos y no tienen un principal enfoque a esos fundamentos del derecho. Y vea usted que hacemos sabiendo mucho, pero si no tenemos buenas bases, es como un edificio. O sea, el edificio puede estar muy bonito, pero si no tiene buenas bases, buenos cimientos, se cae, se cae. Entonces, me gustó mucho el tema que toca en esta parte de la lectura y concuerdo mucho con el pensamiento del autor, concuerdo mucho. Ese era el aporte que quería hacer. Bueno, yo tenía aquí, y que no sé por qué bajó la mano, Andrea. Andrea. Sí, aquí estoy, profe. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿No quieres participar? No, sino que estaba organizando mis ideas. Ah, bueno, dale, Andrea. Te damos todo el paso para que nos cuentes. Pues bueno, como bien dijo mi compañero Elkin, el tema central... ¿El mismo documento? Sí, el mismo documento. Sí. A mí también me llamó mucho la atención el texto por las mismas razones que mi compañero. Y como pues bien lo dijo, el tema central del texto fue la marginalización de las materias teóricas. O sea, no solamente la sociología, sino materias como la teoría del derecho o la filosofía del derecho. Entonces, en principio, pues el texto nos marca un punto crucial, un momento crucial, que fue se analizó más en el contexto alemán, que fue la reforma que se hizo en una ley federal marco, más apuntando al contexto alemán, como bien lo dije. Entonces nos decía que la sociología no ocupaba un buen lugar en el núcleo temario de los estudiantes de derecho, lo que nosotros acá conocemos como pensum, o sea, no se le daba un debido valor. Y pues no era una materia, o sea, intenta explicar la irrelevancia que tenía la sociología jurídica en ese entonces, diciendo que pues no era una materia obligatoria para el examen de Estado. O sea, más que todo eran materias dogmáticas como derecho civil, derecho penal, derecho administrativo. Las materias teóricas no les daban mucha importancia, en sustancia no les daban ese interés que realmente debían.
Y pues, como bien dije, materias como teoría del derecho, filosofía, sociología, no eran consideradas en la formación de un jurista, porque lo que le interesaba más que todo eran la práctica. Entonces, estas materias en esencia no eran muy trascendentales, incluso para profesores como tanto estudiantes. Entonces, la minorización de estas materias teóricas, pues se da precisamente por las materias dogmáticas y porque en ese momento se exigía que el abogado fuera más práctico, fuera más, digamos, que fuera más conforme a lo que exigía la realidad social en el momento. Sin embargo, con la supuesta reforma que se le hizo a la Ley Federal Marco de Alemania, se supone que esta situación de las materias teóricas pues tenía que mejorar. Pero, sin embargo, lo que hicieron fue que, o sea, usualmente se hacía un examen global. El Estado evaluaba materias más que todo dogmáticas, pero con la reforma se incluyó un examen universitario que le dio paso a materias teóricas. Sin embargo, no fue del todo bueno. O sea, sí le dio un cierto porcentaje de importancia a que las materias teóricas, pero realmente no fue muy trascendental porque los estudiantes lo que hacían era esto, pues. Como equivalía al 30% del total del examen de Estado, pues no lo estudiaban al final, solamente para defender ese porcentaje. Entonces no era como que le dieran mucha importancia. No es como nosotros actualmente que vamos a tener un transcurso de materias teóricas que vemos como filosofía del derecho, teoría del Estado, sociología jurídica, y tenemos un transcurso en toda nuestra carrera universitaria de este tipo de materias que nos nutren sustancialmente. No, simplemente era como algo irrelevante. Entonces también se presentan otros cambios con la reforma que apunta a que los estudiantes se especializaran más en materias dogmáticas porque ahí había lo que se llamaba un jurista uniforme. Y es que, por decir, en todas las escuelas universitarias pues se presentara un mismo núcleo temario que incluía pues precisamente materias dogmáticas, excluyendo a la sociología jurídica y en general las materias teóricas. Entonces lo que se pretendía era que pues los estudiantes se especializaran en materias dogmáticas. Aquí mismo le siguen dando irrelevancia a la sociología jurídica. Y pues también otro problema muy pertinente, que si se quería hacer un cambio en lo que eran materias teóricas, o sea, se quería implementar más, pues era muy complicado en el sentido de que los profesores no estaban especializados en esta área, dado que como se le estaba dando más preponderancia a materias dogmáticas, entonces pues se excluían y pues obviamente la demanda era más grande para aquellos profesores que eran especializados en materias pues, dogmáticas. Y pues estos son uno de los principales aspectos que empiezan a mencionar en el texto. Más adelante se ven concepciones de una diferenciación entre sociología del derecho, sociología jurídica, que para que mis compañeros participen, pues no la mencionaré. Gracias, Andrea. Juan David. Doctora, ¿me escucha? Claro que sí, Juan David, perfectamente. Bueno, yo pues voy a hacer tres aportes puntuales. La primera, algo que a medida que uno va leyendo el texto de texto derecho. leyó, Juan David? ¿El mismo? El primero, sí, el primero. Como venía diciendo, algo que pues me pareció muy curioso y que me confundió al momento de estar estudiando, y es que cuando a medida que leemos textos de derecho, por una palabra puede cambiar todo, porque pues a medida que iba estudiando en uno de los tópicos que era pues la concepción de la sociología del derecho, hacían la distinción de sociología del derecho y sociología jurídica, y pues si uno lo ve como que o sea, uno los empieza a ver de una manera muy subjetiva o de reojo, por decirlo así, uno dice, es lo mismo, ¿sí? Pero entonces uno empieza a analizar, y yo estaba estudiando, estaba leyendo el texto, y entonces dije, sociología jurídica, sociología del derecho. Iba a ser el cuadro comparativo y los definen de un mismo contexto. Y me embolaté al momento de estar estudiando y estar leyendo. Pero, o sea, esto lo contextualizo con otro de los apuntes que iba a hacer, y es los varios tipos de sociologías que encontramos dentro de una misma sociología, por decirlo así, porque nos decían que había una sociología jurídica, sociología del derecho, sociología
empírica del derecho, sociología en sentido estricto del derecho y los varios sentidos o varios caminos que cada uno específicamente estudia y se encuentran como interesantes. A mí me parece como interesante o llamativo cada una de las ramas que ellos se especializan, ¿sí? La otra cosa que pues concuerdo con mis compañeros y quería hablar es esa ambigüedad que yo encuentro personalmente en lo que representan pues varios juristas, lo que dicen varios juristas, entre la importancia y desimportancia de la sociología jurídica. Y es, por ejemplo, la teoría del derecho que fuera un abogado sin la teoría de argumentación, que fuera un abogado sin pensamiento filosófico y que fuera un abogado sin sociología jurídica. Se supone que nosotros como abogados trabajamos hacia la sociedad, hacia todos los cambios y todos los contextos sociales de pues lo que ocurre, ¿sí? Valga la redundancia en la sociedad. La sociología jurídica pues investiga desde una perspectiva externa todos esos cambios o esos implementos del derecho hacia la sociedad. Y qué ambigüedad, como decía anteriormente, se encuentra pues al ver que los mismos juristas dicen que no tiene relevancia la sociología jurídica y pues ver que de una manera subjetiva sí tiene mucha relación la sociología jurídica al momento de la práctica del derecho y no encuentran importante esta materia y queriendo darle más paso a materias más prácticas. Y yo pues personalmente sí le encuentro mucha relación y muy cercana, muy estrecha relación entre estas materias y pues encuentro un poco más de preponderancia que la que le dan. Y pues también me tomo el atrevimiento, sé que lo va a tocar más adelante, que el doctor Carlos Sánchez nos estaba haciendo la misma pregunta ahorita en clase de estructura del derecho, que pues qué relación tenía la dogmática jurídica y la sociología jurídica. Entonces nos dijo que le hiciéramos esa pregunta. Ah, le dijeron que tenía clase conmigo. Él y yo vivimos académicamente enfrentados, porque él es extremadamente dogmático y yo soy pues mucho más de la sociología jurídica. Ya se la voy a responder porque le va a preguntar la próxima clase que le respondí. Estoy segura de eso, Juan David. Pero bueno, me alegro un montón. Esa actitud crítica que asumes y ya te respondo. Voy a darle la palabra a Nayerlis y enseguida, pues si no hay otra persona, hago como todas las aclaraciones. Nayerlis. Bueno, profe, yo quisiera comentar un poco más sobre la importancia de la sociología, pero para llegar a ese punto... Con el mismo documento, ¿cierto? El mismo documento. Sí, pero para llegar a ese punto primero quisiera explicar un poco sobre las concepciones sobre sociología del derecho y pues la sociología jurídica. Entonces, empezando por la sociología del derecho, pues tenemos que aquí pues se analiza el derecho pues desde una postura del observador, desde la postura del observador, es decir, pues se encarga como que más que todo de describir y analizar el derecho desde un punto de vista externo. Pero como que le falta ya aquí a un poco analizar y hacer juicios normativos, o sea, ver el derecho internamente, por lo que no es suficiente. Entonces ya luego en la sociología jurídica, más que todo, pues incluye como que investigaciones y conocimientos empíricos en la teoría jurídica. O sea, busca más que todo es la formación del derecho. Entonces, sumado a eso, también es pues normativa porque busca soluciones correctas en el derecho válido y vigente. Entonces, teniendo en cuenta como que es eso, ya inclinándonos un poco más hacia la importancia de la sociología del derecho, por una parte, tenemos que pues investigar cómo funcionan las regulaciones jurídicas para que el legislador sepa cómo hacer lo correcto, es decir, ayuda a la correcta elaboración del derecho. Como segundo punto aquí en la importancia de la sociología del derecho tenemos pues también que cuando se presentan pues lagunas en la legislación, el juez considera pues importante las opiniones crítico-normativas de la sociedad, o sea, de los ciudadanos, para no dejar como que inconclusas pues las decisiones y no someterlas solamente pues a la ley. Y otro punto a destacar en esta importancia también es que ayuda pues a criticar el derecho.
en el sentido de que puede pues, llegar a ser una ideología que prevalece pues, en el sistema institucional. Entonces, para poder criticarlo, como que es necesario no solo una ideología, sino también pues se necesita como que saber de la realidad del derecho. Entonces esos puntos también son importantes. Y ya como último, también su importancia pues depende de qué concepto de derecho y de jurisprudencia se acepte, por lo cual pues resulta como que más importante la sociología del derecho. Entonces ya eso quería destacarlo. Muy importante. Gracias, Nayerlis. Valeria. Valeria. Sí, me escuchan. Buenos días. Valeria, te escuchamos lejitos, por allá lejitos. Ahora me escucha mejor. Ahora sí, Valeria. Ah, ok. Bueno, realmente no voy a hablar de la primera lectura. No voy a profundizar mucho de forma general, sino que solo me voy a centrar en uno de los puntos que realmente mayor me llamó la atención y fue uno de los puntos que trató pues mi compañera anteriormente, que es el tema de las lagunas. Realmente me impactó el hecho de poder justificar la necesidad de estudiar la sociología dentro del derecho porque no hay derecho. O sea, en esa situación, en esas circunstancias donde no hay derecho. Es decir, se necesita de la sociología cuando ya no hay derecho, pues en ese caso es cuando el juez les toca jugar porque el juez tiene la obligación cuando recibe un caso de tomar una decisión, de fallar. Entonces, bueno, listo, el juez tiene esa obligación de fallar, pero no hay una ley, no hay una norma que lo ayude a fallar. Entonces, en ese caso, el juez le toca usar un poco de discrecionalidad. Bueno, discrecionalidad basada también en todas las fuentes del derecho existente, pero esa discrecionalidad no solo puede depender de su opinión, porque entonces solamente podríamos estar ante un abuso de poder y ante los caprichos de un juez, sino que esa discrecionalidad también tiene que estar apegada a la sociedad, y ahí es cuando entra la sociología jurídica, y es una de las cosas, es una de las bases que para mí tuvo como mayor fuerza al momento de justificar el estudio de la sociología en el derecho. Es decir, la necesidad de estudiar a la sociedad se basa en el hecho de que como el derecho no está antes que la sociedad, sino que la sociedad que está antes del derecho, porque como sabemos el derecho, pues desde algunas concepciones nació era para regular nuestras relaciones como seres humanos, ya que no podemos, por ser diferentes, no podemos vivir de forma pacífica entre nosotros. Entonces, la idea era que en ese punto... Ahí, me perdí. El punto era realmente de que en ese caso la sociedad el ser humano está antes del derecho, entonces el derecho primero tienen que pasar cambios circunstanciales en la sociedad y después se puede regular en el derecho. Sin embargo, la sociología va o intenta ir a la par de lo que es el ser humano, porque pues se encarga de eso, se encarga no del ser humano sino de la sociedad. Entonces es más factible recurrir a lo que está estudiando la sociedad en ese momento o lo que está viviendo la sociedad en ese momento que acudir a leyes que quizás no están acorde a los cambios que el juez tiene en el presente caso. Y otra de las cosas que pues también me llamó la atención era el tema de las investigaciones empíricas. Bueno, al fin y a cuentas el autor incluso reconoció el hecho de que decir que era necesario investigaciones empíricas no necesariamente conlleva a justificar el estudio de la sociología en las facultades de Derecho, sino más bien al hecho de que, pues, aparte de temas teóricos que se encargan de hipótesis descriptivas, era necesario también tener en cuenta a las investigaciones empíricas. Sin embargo, la sociología no es la única que estudia, que se basa en investigaciones empíricas, sino que también tenemos en algunos casos a la economía, y esa era una de las cosas que más, pues, tuvo en cuenta el autor del texto. Pero al final, bueno, yo lo digo desde mi posición, aunque realmente no es que pues, esté en la posición de juzgar lo que alguien más escribe, pero, o sea, al momento de leer las conclusiones y nos damos cuenta, él lo que recurrió fue a una parte creativa del ser, porque en base a la argumentación que tenía, él tenía algunas cosas. Por ejemplo, la cosa más positiva que pude ver era el tema de las lagunas. Sin embargo, las otras cuestiones, de la misma forma que él decía que era posible justificarla, él también era consciente de que no podía justificarla, porque tenía unas excepciones y tenía como que unas ramas abiertas a otras disposiciones, por ejemplo, en las investigaciones empíricas. Muchas gracias, Valeria. Bueno, gracias a todos los que participaron, de verdad, y por su lectura
efectiva del documento, y eso me hace muy, muy feliz porque abre una discusión bien importante. Bueno, a la primera pregunta que me hicieron al iniciar el curso, que la hizo el señor Juan David, y a partir de ahí voy a analizar todas las reflexiones que ustedes han hecho a lo largo de este tema de la sociología. Juan David, encontrar un concepto único y inequívoco de sociología es una sociología jurídica, ¿cierto? O sociología del derecho, y ahorita les aclaro esa disparidad. Es ser extremadamente ambicioso, porque hay cuantos conceptos como autores que han desarrollado sobre la sociología jurídica. Incluso alguien que uno podría decir que no está de acuerdo con la sociología jurídica, como Kelsen, tiene un concepto de sociología jurídica. Entonces, ese concepto de sociología jurídica va aunado a escuelas del pensamiento del derecho y a los autores frente a los que uno encuentra una reflexión sobre la misma, los precursores, los clásicos y los modernos. Les decía la clase pasada que también está ligado sobre ese concepto de sociología jurídica la concepción si es ciencia o no, pero que uno encuentra unos elementos que convergen y son primeros que el objeto de la sociología jurídica es el estudio de la eficacia, ¿cierto? Primera reflexión. Lo otro que encuentro yo, y este concepto es un concepto que les presento yo como docente, que he construido a lo largo y que está objeto y susceptible de discusión, porque yo les he dicho que no me crean, que como esto es una profesión humana y social, está cambiando completamente, pero las reflexiones que uno encuentra es que la sociología jurídica, como el objeto es la eficacia, estudia dos relaciones. La primera relación, que tiene que ver la relación entre el derecho, es decir, lo que está establecido dentro de un Estado, dentro de un sistema jurídico, o sea, lo que ya existe, ese conjunto normativo que está vigente, que tiene una validez dentro de un sistema jurídico, esa relación de lo que ya existe, y la sociedad. Entonces encontramos cómo recibe esa sociedad a ese sistema jurídico. ¿Cómo lo recibe? Una norma que ya existe, ¿cierto? Lo dogmático, lo establecido, lo aceptado. Ahí encuentra uno la relación, Juan David, ahí voy a tener la relación. Hay una estrecha relación entre la dogmática y la sociología jurídica, ¿cierto? Porque la dogmática es lo que ya existe, lo que ya está establecido, y es importante que eso que ya existe cumpla con el objetivo con el cual fue planeado. O sea, y si la norma, hay muchísimos autores, sociólogos, que establecen que una de las funciones del derecho es ejercer control social, y que las normas son creadas para ejercer control social, entre otras cosas. Hay que revisar esas normas que ya existen, cómo llegan, cómo son recibidas, cuáles son las actitudes que se reciben de esas normas frente a la sociedad. ¿Estamos claros hasta aquí? O sea, ya existe un sistema jurídico, está establecido, tenemos unas normas, pero recuérdense que el positivismo decía o establece que la mera existencia de la norma es suficiente para que la norma sea eficaz. Es decir, si esa norma existe porque consideramos que es importante y cumple una función específica. La sociología jurídica dice, miren, qué pena, pero la mera existencia de la norma, puede que no sea suficiente para que cumpla la función. Entonces es importante analizar esa función de la norma. Y por eso Jahn, el autor alemán que les traigo, dice que la función es una función de mero observador. O sea, ya hay una norma, entonces vamos a observar cuáles son esas actitudes que asume la sociedad frente a esas normas. ¿Las cumple? ¿No las cumple? ¿Por qué las cumple? ¿Cierto? Si las cumple, ¿por qué las cumple? Las cumple completamente. ¿Qué lo motiva a cumplirla? ¿Cierto? ¿Qué lo motiva a cumplirla? Y de no cumplirla, ¿por qué no la cumple? ¿Y qué le motiva a no cumplir la norma jurídica como tal? O sea, la mera existencia de la norma no es suficiente. Y aquí traigo mi clásico ejemplo. Si van a buscar en la grabación del otro grupo, se van a encontrar este ejemplo. Yo este ejemplo lo cuento
Primero porque María José ya lo conoce, porque siempre lo cuento. María José ya fue mi estudiante y Cristian también, ya lo conoce. Y siempre lo cuento, incluso lo conté en mi defensa de tesis doctoral cuando hablaba sobre este tema de la eficacia. Porque es para que vean que no es una bobada, ¿cierto? Y es que resulta y acontece que mi suegro pone la bandera el 7 de julio y el 20 de agosto. El 20 de julio, perdón, y el 7 de agosto, perdón. Las fechas patrias. Entonces yo le pregunté, querido suegro, zapa yo, así diciéndole querido suegro, ¿por qué usted iza la bandera? Y entonces la respuesta que él me da es que él iza la bandera porque su papá le enseñó que en las fiestas patrias hay que izar la bandera. Entonces yo le pregunté, ¿usted sabe que existe una norma jurídica que dice que estamos obligados todos los colombianos a izar la bandera? Y que esa misma norma establece que en los canales institucionales y en los programas de radio se tiene que sonar el himno nacional a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y que en las instituciones públicas y de educación debe exhibirse la bandera del país y la bandera del departamento. Y que si esas instituciones públicas tienen recintos de reunión de personas, se debe hacer. Me dicen, no lo hacía, yo lo hago por tradición. Miren la importancia de analizar el por qué alguien cumple una norma. Él no sabía que existía una norma jurídica. No sabía. La está cumpliendo, pero ahí estaba la norma. Entonces miren que no es suficiente como, pero es que la cumplen, pero ¿por qué la cumplen? Entonces ahí les hago la pregunta. Es meramente importante solamente con la existencia de la norma y hacer unas reflexiones frente a eso. Entonces, frente a esa pregunta que hacía Juan David sobre como que el mero observador, que no entendía esa relación, a esa relación entre derecho y sociedad, la primera relación, es a la que muchos autores le llaman sociología del derecho, ¿cierto? En razón que se parte de lo que ya existe, del dogma que ya existe, de la dogmática, de lo que ya está establecido, dogmática jurídica, para observar las reacciones de la sociedad. Y de ahí que se puede sacar conclusiones. Conclusiones que le pueden servir al intérprete de la norma, o sea, la reflexión que hacía Valeria, al intérprete de la norma, ¿para qué? Para decir, en un caso específico, qué decisiones tomar o no tomar. O para decir, esa norma hay que cambiarla, esa norma hay que modificarla, o esa norma hay que dejarla así porque está cumpliendo su función. Esa es la primera relación. ¿Estamos claros hasta aquí? Pongo ese ejemplo, siempre lo pongo, y lo voy a repetir. Incluso les cuento la anécdota, que es un ejemplo que he colocado en clase. Yo doy clase de Sociología Jurídica en la Bolivariana desde el 2012 y siempre coloco. Y lo cuento porque la gente no sabe. O sea, la gente no sabe que existe una norma que tiene que colgar la bandera. La gente lo hace por tradición. Y hay que analizar la importancia de la tradición en el ejercicio de la norma. Si es importante normativizar lo que es tradición para la gente, por ejemplo. O no es necesario, aún así, porque se cumple la función existiendo o no existiendo normas jurídicas. A mi suegro no le importa que exista o no exista normas jurídicas, él lo hace. Entonces miren también eso que se puede analizar ahí. Y muchísimas cosas más. Entonces hay una cosa de mero observador. Están estas normas, cómo actúa la sociedad y empezar a hacer reflexiones para que quienes toman las decisiones en el derecho, para que quienes crean la norma en el derecho, ¿cierto?, toman decisiones, resuelven conflictos jurídicos en el derecho, tengan elementos para reflexión en la toma de sus decisiones. Esa función debería ser, y ahí hablo ya de una sociología crítica, debería ser muy, muy efectiva y debería ser todo el tiempo lo que debería estar haciendo el Congreso de la República. Si yo soy el que creo la norma, entonces esa es la función dentro de la estructura del Estado, la creación de la norma. Yo debería ser un observador de la norma para saber qué es lo que se necesita y qué es lo que no se necesita. La siguiente función, la siguiente relación, es la relación entre la sociedad y el derecho. Como la sociedad va adelante, lo decía nuestra última compañera que intervino, la sociedad siempre va adelante. Nos decía Valeria, la sociedad siempre va adelante, o sea, es muy difícil que el derecho y la sociedad se alcancen. Entonces es importante
estar observando también, pero estar haciendo estudios para comprender cuáles son esas nuevas relaciones que vas creando la sociedad todo el tiempo, cuáles son esas relaciones que está creando la sociedad todo el tiempo, y a partir de ahí decir qué se debe regular y qué no se debe regular. ¿Qué está pasando en la sociedad? Miren, el ejemplo más clásico de lo que está pasando. Nadie podía prever que iba a existir una pandemia. Nadie podía prever, o sea, todos hablamos de pandemia, hablamos de la peste negra, pero creo que para ningún gobernante se le pasaba por la cabeza, ni para un Congreso de la República se le pasaba por la cabeza que iba a haber una pandemia. Y eso obligó a resignificar muchísimas relaciones sociales. La relación con el trabajo, entonces miren, teletrabajo, ¿cierto? Yo estoy trabajando desde mi casa, sentada en mi casa. Esto tiene unas implicaciones como tal. Eso no estaba regulado. Había unas aproximaciones, no estaba regulado. En el caso más específico, ya le doy la palabra a Juan David, en el caso más específico, miren, llevábamos 20 años discutiendo en la digitalización y en la volver digital los procesos jurídicos. Y había una negación, una reticencia, una cantidad de cosas. ¿Qué obligó la pandemia? Que en menos de nada, en menos de un año y medio, ya usted presenta, utilizando los elementos tecnológicos e informáticos, presenta una demanda, presenta una tutela, presenta una denuncia. O sea, que ya existía, nos obligó a hacerlo, y hay que hacerlo, hay que observar, tomar decisiones y regular. Eso lo hacen los investigadores del derecho. Y los investigadores de derecho crean, o sea, se están observando la sociedad todo el tiempo y miren, aquí hay unas recomendaciones. Usted verá qué hace eso. Y frente a la reflexión que hacía la compañera, el que está obligado a fallar en derecho, lo que hace es buscar de esas ciencias auxiliares del derecho que ha dicho para que él pueda fallar con un argumento justificado y no llegue a un abuso de poder. Voy a dejar hasta aquí y le voy a dar la palabra a Juan David. Juan David. Doctora, no sé si se hace meritorio, pero pues se me ocurrió un ejemplo muy reciente respecto a lo que usted estaba planteando hace unos contados instantes, segundos, y es lo que ocurrió pues con Uber, ya que pues Uber es una plataforma digital de transporte y pues los taxistas empezaron a denunciar que pues era ilegal esta plataforma digital. Y pues básicamente sí es y era ilegal el uso de esta plataforma, ya que no estaba regulado por la norma el uso de plataformas digitales dentro de pues lo que es el transporte público. Y es un medio que muchas de las personas, creo que la mayoría de los que estamos aquí utilizamos Uber o InDriver, unas plataformas que fueron masivas dentro de Colombia y que pues debido a que la sociedad va más adelantada del derecho, no se había regulado este tipo de medidas, este tipo de avances tecnológicos dentro de pues, estos medios. Claro, Juan David, mira, esa es la lectura, ese ejemplo es el mismo ejemplo con el mototaxismo. O sea, si nosotros buscamos que es transporte público, pues no entra ni el mototaxismo, ni entraba, porque ya hay un proceso de regulación de los medios de transporte particulares para como medio de transporte, eso no estaba. Pero la gente lo sigue usando. O sea, entonces yo no puedo ser diciendo, ya hay una norma que regula eso, a ver qué pasa, pero ¿qué pasaba? O sea, ¿qué pasaba en el caso de que alguien cometiera una falta dentro de el ejercicio de esa profesión? Eso no es una carga para el Estado, no es una carga para el sistema judicial, y además íbamos a caer en la opinión de un juez frente a cada caso específico, porque la carga iba a ser solamente para el juez, que no teniendo una norma aplicable, entonces tenía que hacer un ejemplo de analogía y tomar una decisión que podía ser susceptible de regulación. Pasa con el mototaxismo. El mototaxismo está en mora, o sea, aquí, este es otro ejemplo que siempre pongo, y lo voy a poner hasta que el mototaxismo tenga una regulación válida, como tal. La gente no va a dejar de montarse en una moto, prefiere. Yo soy una defensora número 1 del transporte público en Montería, de los buses, que van a casi todas partes,
son cómodos dentro de lo que cabe dentro de un servicio público. Además, porque usted está en un servicio público de manera momentánea. Eso no es el carro, usted no requiere cierta combinación, usted necesita sentarse o estar parado para poder llegar de un lugar a otro. Eso es lo que cumple un transporte público. Y bajo esas circunstancias, hay paraderos en casi todas partes, porque me he tomado la tarea de hacerlo. Hasta antes de la pandemia, yo era usuaria número 1 del transporte público, porque por un discurso de sostenibilidad, del tema verde, de cuidado del medio ambiente, de asociatividad, bueno, muchísimas cosas, creo que deberíamos ser usuarios del transporte público. ¿Van cuántas personas van en el transporte público y cuánto podemos aportar al medio ambiente en ese tipo de cosas? Pero la gente dice, es que la moto me lleva al lugar donde yo estoy directamente. Claro, y no va a ser nunca competitivo una moto con un bus. Porque la moto te recoge en la puerta de tu casa y te lleva directo al lugar donde estás. El bus no. El bus te lleva ¿a dónde? Y me refiero al bus porque el taxi cumple con esa misma función, pero es mucho más costoso. Entonces, te lleva a donde entonces el bus y el taxi y la moto no son competitivos porque el taxi y la moto cumplen la misma función, te recogen el lugar que están y te dan el lugar que están, pero la moto sigue siendo mucho más barata. Pero entonces nos encontramos bajo el sistema ahí. Es un sistema que está generando unos riesgos laborales para quien ejerce. Entonces imagínense, en este clima, estar 8 horas, pongámosle que la gente trabaja 8 horas montado en una moto, ¿cuánto le causa? Son gente que no aportan al sistema de seguridad social, que no aportan al sistema de pensiones en el país, y que les digo una cosa, o sea, la gente que no está protegida dentro de eso es una carga para el Estado. Y como es una carga para el Estado, es una carga para nosotros. ¿Estamos claros? O sea, está ejerciendo una función o oficio y no es una carga para el Estado. Lo mismo pasaba con la gente de Uber. Entonces, hay que observar esas situaciones y tomar una decisión. No la vamos a quitar. La gente no lo va a dejar de hacer, pero entonces tomemos unas decisiones para regularizar ese tipo de situaciones. Y así hay un montón. Y eso tiene que ver, ya voy al quinto término de idea, sobre esa otra relación. Miren que en la primera, y ahí Juan David responde su pregunta para que se le explique al doctor Sánchez, hay una relación directa entre la dogmática como tal, porque lo que está establecido tiene que analizarse para mirar si hay que cambiar o modificar, pero también hay que hacerlo de analizar esas nuevas situaciones sociales que son susceptibles de regulación o no. Elkin. No, profesora, simplemente quería aportar algo de lo que usted estaba diciendo con el tema del transporte público en Montería. Vea, o sea, estoy totalmente de acuerdo con usted y no solamente hay que verlo desde el punto de vista de que, bueno, hay personas trabajando y eso, sino de que aquí en Montería informalmente se ven empresas informales de personas que tienen 200, 300 motos y cobran una cuota de 20.000 pesos diarios. Es decir, que haciendo así un cálculo muy a priori, a esas personas les está quedando 4, 5 millones de pesos diarios y que no es embuste porque yo le he visto. Y eso es una persona, una actividad que genere por lo menos 1 millón de pesos diarios y que ni siquiera paguen un impuesto. O sea, no estoy diciendo que el Estado tiene que coartar a las personas emprendedoras con impuestos, sino que a lo que me refiero es que hacen uso de las carreteras, dañan las carreteras, porque uno circulando por carretera, imagínense, 200 motos están utilizando espacios públicos, generan contaminación auditiva, etcétera, etcétera. Y aparte explotan sobremanera a esas personas que trabajan, porque es, págame la cuota o te la verás conmigo, ¿no? Porque así funciona. O sea, págame la cuota o te la ves conmigo. Y allá, digamos, no hay tantas garantías. Entonces, en un estado que proclama ser un estado social de derecho, donde se protege al trabajador y las normas laborales son protectoras del trabajador, entonces, ¿qué pasa aquí en este tema? Después de todo, ahí el derecho no está aplicando, ahí no está aplicando, ahí el Estado no está teniendo soberanía, ahí está teniendo soberanía la ley del más fuerte, porque yo conozco ese ambiente y ahí aplica la ley del más fuerte. Entonces, en este caso, ahí por eso me gusta mucho el tema de la sociología, porque permite adoptar una posición crítica ante esto y aportar a la discusión, que si bien es cierto, uno no tiene la facultad de crear una ley, pero uno puede aportar. Ya, eso es lo que quería aportar. Eso es lo que hace esta nueva relación, aportar a la discusión. Miren, ya no la vamos a poder quitar, o sea, desinstitucionalizar el mototaxismo en Colombia, ya lo hablo porque eso ya no se va a poder hacer.
porque se convirtió en una práctica, en una costumbre para la gente. Pero supongamos que si somos mucho más idealistas, y no lo vamos a poner en el término de la empresa, sino del que ejerce la función y del que va como usuario. ¿Qué garantías tiene? O sea, si yo voy en el bus de Metrosinú y el bus se accidenta, por condiciones de regulación yo tengo unos beneficios, porque ese bus debe pagar unos impuestos, debe pagar unos seguros, por norma de protección tanto para el conductor como tal. Se supone que esa persona es un trabajador formal y lo mínimo que se gana es el mínimo, ¿cierto? Pues dentro del trabajo formal. Entonces tiene una garantía donde aporta pensiones, a seguridad social y tiene una protección especial, y al que va en el bus también, en el caso de que se compre una colación como tal. ¿Qué pasa con el señor que va en la moto, con usted o conmigo? Pasa absolutamente nada. Lo que hace el dueño de la moto o el mismo dueño como la nota es la persona le dijo, ¿quién demanda? Porque no sabemos si son, o sea, a los buses hay que les exigen que tengan seguros, es decir, mínimo el SOAT, seguros contra todos riesgos, uno no sabe. Y uno no se va a poner en el momento del ejercicio de la moto, señor, usted tiene SOAT, tiene como todo, o sea, ¿con cuánto me lleva? O sea, imagínense esa negociación, la gente no lo hace, pero la gente se sube. O sea, la gente se sube. Yo no utilizo motos, no es porque sea despectiva ni nada de ese tipo de cosas, es porque tengo la conciencia social de que no es un medio de transporte y que en el momento de subirme a eso, yo asumo a mi propia rienda y cuesta lo que pase. Eso es tener conciencia social, pero esa es mía. Pero yo soy nadie, o sea, yo soy una simple boba académica que hago las cosas y lo reconozco. Y yo asumo esa conciencia. Y hay veces que me he tenido que aguantar el palo de agua y me he mojado porque no pasa nada y estamos claros. Pero pongámonos eso es importante lo que hace la sociedad, analizar. Tenemos que hacer algo y eso implica traer a algunos actores y hacer algunas reflexiones que pueden generar unos incordios dentro del Estado. ¿Quiénes están, en el caso del mototaxismo, quiénes son todos los actores dentro de ese sistema? Los dueños de motos, porque han habido proyectos que se han hundido sobre aumentar el costo de las motos, porque es que una moto la saca usted con su cédula. O sea, usted se va con su cédula y le entrega una moto. Se la entregan. Y el mototaxismo, en muchos estudios, ha sido respuesta para el desempleo. Yo me voy, me monto, y eso es el ley más fuerte, que consiga clientes. Entonces, yo me voy y en algún momento me quedo sin trabajo, pues yo voy y me compro una moto y me pongo a mototaxiar, porque tengo la opción de hacerlo. Y también ha sido una respuesta para las altas tasas de desempleo en el país. Y en los territorios donde más tiene inferencia. Mario Alberto. Sí, profe, haciendo un poco referencia a lo que decía usted últimamente, y es que eso es una respuesta a las tasas de desempleo que existen en Colombia. Para nadie es un secreto que incluso más de la mitad de los empleos en Colombia son informales. Entonces vemos que también es una oportunidad, teniendo en cuenta las situaciones tan paupérrimas que viven los colombianos. Entonces también habría que ver la función del Estado y lo que está haciendo para solventar estas necesidades. Claro, miren, hay una cosa que uno se puede encontrar también en esos análisis normativos, en esos análisis que hace la sociología, y es que hay normas que son creadas para darnos la sensación de que están regulando algo que nosotros queremos, pero realmente no lo hacen. Yo me he encontrado con esas normas en los estudios que he hecho. Normas que generan esa sensación de, wow, sí, estamos protegidos y todo el mundo se siente feliz, pero cuando uno va a analizar la operativa, que esa norma sea operativa, perdón, se me enredó la lengua, cuando uno va a analizar si esa norma es operativa o no, uno se encuentra, muchachos, que esa norma no cumple nada, o sea, cumple con darle la sensación a usted que está protegido, pero no está protegido, por ejemplo. Se caso es una norma de protección. Mario Alberto. Sí, profe, eso vendría siendo el juicio entre el deber ser y el ser. Si nos damos cuenta, nuestras legislaciones son prácticamente perfectas en cuanto a leyes, pero si usted mira el contexto real y las situaciones reales, están muy, muy alejadas de las leyes. Incluso es una crítica muy puntual a los legisladores cuando una de las funciones de ellos es analizar el contexto colombiano y tengo más o menos el conocimiento de que ellos les dan un tiempo para viajar a ciertos lugares del país para analizar los contextos, para analizar las situaciones y así poder legislar acorde a lo que está pasando en la sociedad.
pero siempre nos topamos con esa situación donde el deber ser y el ser están muy alejados de la realidad. Mira, Mario Alberto, eso me trae esa reflexión tuya me trae a colación algo que quería decirles y que había olvidado decirles. Nosotros estamos cumpliendo 30 años de la Constitución Política. A quienes llegó cuando tenían conciencia, entendieron el proceso. Yo estaba chiquitica, o sea que eso pasó por en mí ni nada. Yo entendí todo el tema de la Constitución cuando llegué a la universidad, como todo ese tema del cambio de la Constitución. Pero a esa generación, que es la generación de mis papás, de tus papás, de los abuelos, que sí entendieron qué estaba pasando, ellos tenían una forma de ver el mundo que estaba muy bien y estaba establecida. La justificación que tiene la protesta del 28 de abril es que es la generación que ya comprendió, bueno, y yo espero que sí, porque eso es lo que he analizado, que los gobernantes, el legislativo y el judicial está al servicio del ciudadano, no al revés. ¿Cierto? No al revés. La cultura jurídica, social y política colombiana, hasta mediados de los 90, principios del 2000, era una cultura que tenía inyectado en su ser, en sus venas, que nosotros estábamos al servicio de nuestros gobernantes, del legislativo y del judicial. Y que, sin embargo, entonces teníamos que rogar para que nos hicieran caso. Aún establecía la Constitución en el 91, porque esa era una generación que tenía eso en sus venas. Pero la generación de ahora, la de ustedes, que nacieron, que han escuchado los discursos, porque siempre hay gente que está entendiendo las cosas, que va más adelante, que entendió todo, que se ha preocupado por enseñar, por crear el discurso, por comprender qué significa tener una carta política como el 91, a pesar de los adefesios de cambios que le hicieron entre el 2000 y el 2005, a pesar de esos adefesios que tanto nos han afectado a algunas instituciones. Aún así, a pesar de eso, esta generación, y de los que empezamos a estudiar a través de esa generación, hemos entendido lo contrario, que no, oiga señor, mire que el soberano soy yo, ¿cierto? El soberano soy yo. Le quiero quedar claro que el soberano soy yo. O sea, aquí el que manda soy yo, no como Luis XIV, perdón, que decía que el Estado era él. No, aquí el Estado soy yo. Y cuando me refiero soy yo, somos toda la sociedad colombiana. Y por consiguiente tenemos claro que tenemos unos derechos y unos deberes. Y por lo que caso, el que está al servicio mío es ustedes. Claro, revisen quiénes son los que están en esas instituciones. Revisen quiénes son los que están en esas instituciones en este momento. Y por qué hay tanto un choque de brecha constitucional. Yo lo pongo así como una historia que puede sonar muy estúpida o muy boba, y me perdonan, pero es que cuando uno ya tiene 30 años, cuando uno tiene la edad de niño, uno todavía se asombra y le crea lo que le dicen los papás, ¿cierto? Uno de los 0 a los 14 años, su papá es un superhéroe, y uno le cree todo, le dice, wow, papá le dice que eso así, y uno dice, wow, no sé qué. Ya entre los 12 y los 20 años, uno empieza a adolecer, a dudar de todo, ¿cierto? Y la edad que está usted, empieza a dudar como eso sí es cierto, mi papá sí es así, no es que no deje de creer a su papá, pero ya lo cuestiona, entonces esa es la adolescencia. Entre los 20 y 30 años, uno está afirmando eso que cuestionó y diciendo, creo en esto, no creo en lo otro, entonces la cuando uno va a la universidad. Cuando uno tiene 30 años, ya uno sabe qué quiere, qué le gusta y qué no le gusta. Pues yo pongo eso en la Constitución. Ya tenemos 30 años. Tenemos 30 años, ya entendimos qué es la Constitución, ya entendimos cuáles son los mínimos y máximos de la Constitución. Y por eso, todo lo que uno puede justificar todo lo que está pasando ahora. ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué oponerse? ¿Por qué decir? ¿Por qué cuestionar? ¿Por qué hacerlo? Miren que muchísimos circulan en todas las redes sociales y todo eso. A mí eso me encanta porque yo lo decía hace mucho tiempo y la gente me decía que yo estaba loca. Mi compañero le decía, mira, es que el problema aquí no es el Ejecutivo. El Ejecutivo, a fin de cuentas, termina siendo un bien mandado, entonces tiene que hacer negociaciones con el Legislativo. Aquí el que hay que cambiar es el Legislativo. Y analicen quién está en el Legislativo. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué generación son? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Y bajo a qué arraigo están?
es la primera vez en la historia de Colombia que el legislativo, el ejecutivo y el judicial tienen los índices más altos de impopularidad. O sea, son re impopulares. O sea, estoy hablando de un 70% de impopularidad. O sea, la gente no les come cuentos, no les cree, no dice absolutamente nada. Yo deseo, aspiro, respiro y me sueño que ese discurso que se ha construido en estos tiempos se vea reflejado en las urnas el próximo año. Acuérdense que el próximo año hay elección de Cámara, de Representantes. Ya ustedes habrán visto, habrán sonado de que ya se están haciendo reuniones de los mismos con las mismas, para crear los mismos con las mismas en el mismo sistema, o de los mismos con los mismos que han hecho una tradición y una cadena, pero que no realmente tienen ese discurso moderno propio de la Constitución del 91. Y ahí está nuestro deber, en realmente generar esa conciencia. Porque nosotros nos merecemos un Congreso de la República, una Asamblea y un Consejo, pues bajándolo a los departamentales, que realmente sea lector de los problemas sociales de su contexto. No en vano, y frente a la reflexión que hacía Mario Alberto, no en vano, en el Congreso de la República usted elige a los representantes a la Cámara de acuerdo a la circunscripción de su territorio. Porque es que se elige a alguien que conoce, los senados son a nivel nacional, o sea, todos se lanzan y el que alcanza a llegar, bueno. Pero en la Cámara hay unos por cada región. Entonces, sí, se supone que esos están ahí porque esos conocen, tienen sentido de pertenencia, tienen sentido de apropiación de su territorio y van a crear discursos, hacen lectura de los discursos de territorio para hacerlos visibles a nivel nacional. El discurso, eso es lo que dice la Carta Política, eso es lo que dice la norma. Les pregunto, eso pasa. En virtud de eso se crea un presupuesto muy alto, para que ellos puedan hacer ese tránsito dentro de los territorios. Se les crea un grupo de trabajo, se les da un dinero y se les dice, vea, cree su grupo de trabajo para que analicen esos sistemas. Es decir, está creado, entonces, y ahí están esas cuotas, no son para llenar, para pagar cosas, son para que usted contrate gente que le ayude a entender. Yo lo decía en una clase una vez, imagínense un congresista que tenga un economista, no necesita un sociólogo, un antropólogo, para los problemas del territorio, ¿cierto? Si nosotros sabemos que Córdoba tiene los niveles más altos de pobreza, miren, este dato es oficial, se los decía a ustedes o al otro grupo, yo no sé qué cuentos le he hecho a uno al otro en el sentido de ejemplos. Si se los repito, me disculpan, pero Córdoba tiene uno de los niveles más altos en Colombia de suicidio. Sobre eso hay que hacer algo. Sería importante que un representante nuestro tomara como bandera eso, dentro de su curul, tuviera a alguien que supiera de salud pública, que supiera de salud mental y empezara a crear unas estrategias a nivel nacional que puedan aterrizarse al nivel departamental. Nuestros asambleístas deberían estar estudiando estos temas para exigirle al gobierno departamental cuáles son esas políticas que va a hacer frente a ese tema. Y lo mismo a nivel, o sea, señor, mire, yo sé que usted tiene ese tema, por favor, dele prioridad. ¿Por qué no prioriza esto? Ese es el deber ser de las cosas. Pero no pasa. Entonces, para eso entra esta carrera, esta materia que termina siendo eminentemente teórica, yo se los dije, porque aquí lo que analizamos es las cosas que existen. Lo que ya está establecido para poder analizarlo, o los problemas sociales que van haciendo para que sean susceptibles de revisión. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si hay algo que se me quedó por contestarles. En el caso de Juan David, que me pidió específicamente que le explicara lo que había hecho en la clase, si quedó claro, si que quedó algo por aclarar, Juan David. No, doctora, personalmente todo muy claro. Eso fue lo que expliqué precisamente la semana pasada, la relación para poder conectar con lo que ustedes iban a encontrar aquí. La otra reflexión que ustedes encuentran, ustedes solo leyeron un solo documento, eso no está mal, pueden escoger uno de los dos. La otra reflexión que hace Jan, y esta reflexión yo se las presento,
Ustedes les dije y les conté la importancia que tiene dentro de los discursos teóricos, dentro de los discursos jurídicos, esta sociología jurídica. Pues tristemente, y yo lo digo, cada quien defiende lo suyo, cada vez son menos las facultades de Derecho en Colombia que han quitado dentro de sus pensums las carreras de sociología jurídica. Miren, el curso de sociología jurídica, ustedes se encuentran en muchas universidades y revisen algunos pensums si quieren, o si alguien vino de intercambio o algo así, que ese curso no está. Y por eso tiene como el tema de relleno, pero ya ustedes saben lo que yo opino de lo que se considera relleno. Y estamos encaminados en muchas de las facultades a crear abogados estrictamente dogmáticos, aplicadores de normas. Así. Esta norma, la norma dice esto, hagamos esto, la norma dice esto, apagamos esto. Y no abogados, y cuando me refiero a abogados, que van a ser parte de los, que van a ser operadores jurídicos, jueces, magistrados, funcionarios públicos, asesores, consultores, litigantes, que sean realmente críticos y que puedan permitir hacer una lectura crítica y electiva de las cosas. ¿Qué es lo que permite este tipo de asignaturas? Mostrarles cómo hacer una actitud crítica, cómo hacer ese tipo de análisis y cómo lograrlo. Para mí es completamente desesperanzador, perdón. Yo tengo un problema, que para mí no es problema, es que hay ciertas palabras que si no las leo me cuesta pronunciarlas, pero bueno, entonces por eso a veces me trabo. Entonces me toca como repetírmelas muchas veces mentalmente para poderlas decir. Entonces a veces me toca cambiar de palabra. Desesperanzador. Encontrar eso porque a quién se está formando en este país y cómo se están formando. La norma cambia todo el tiempo, pero la actitud y análisis que hago de la norma no. Y eso es lo que permite este tipo de asignaturas. No solamente la mía, teoría, argumentación, filosofía, hermenéutica, lógica, que algunas la dan, las mismas esas de formación humanista, porque imagínense no pensar al ciudadano, no pensar a la sociedad desde el punto de vista humanista, cómo tratar a su cliente, ponerse en el lugar del otro que no sabe, que confía todas sus bienes, en el caso, la gente confía sus bienes, su vida, su amor, sus hijos, a que usted le resuelva un problema. Entonces, que usted no tenga ese tacto para hacerlo, ni esa sensibilidad también obliga. Yo tengo una teoría al cual estoy construyendo y que se puede derrocar con el tiempo, pero cada vez estoy más convencida que la sociología jurídica es anterior a la misma sociología. Acuérdense que la sociología es una ciencia que estudia la sociedad, hay gente que estudia sociología como carrera, pero uno encuentra en los textos, por ejemplo, de Aristóteles, cuando hace ese análisis para dar lugar a las formas de Estado, lo que hace Aristóteles llega a esa conclusión haciendo análisis sociológicos. Él lee a la sociedad y dice la sociedad puede ser así por estas características que tiene. Eso es un análisis desde lo que establece la sociología jurídica. Y creo que a través de esos discursos que ha dado el derecho y que no era consciente, que se llamaba sociología jurídica, es que se creó y se vio la necesidad de crear la sociología. Obviamente yo hablo esto con un sociólogo y me dice que estoy loca, que yo estoy haciendo es un adoctrinamiento hacia el derecho. Bueno, cada quien defiende lo que sea, pero bien, como esta es mi clase y son los discursos que yo he ido construyendo, pues yo se los presento para ustedes, que son abiertos a discusión, o para que ustedes reflexionen sobre el mismo y tomen una posición frente a ese, que la que tomen está supremamente bien. Entonces, con esto voy agotado ese primer tema que teníamos establecido en el programa y plan de clase. No sé si quedó claro. A mí me interesa mucho que ustedes entiendan. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Acuérdense que ustedes tienen el derecho y el deber de preguntar, porque para eso pagaron un montón de dinero. Y es mi deber buscar todas las formas o ejemplos para que ustedes comprendan estos temas.
Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, aclaraciones, aportes que puedan ayudar como a la reflexión? ¿O continúo con el siguiente tema? Adelante, profe. Ok. Bueno, entonces voy a continuar. Voy aquí a hacerles una presentacióncita. Vamos a integrar con el tema de la sociología jurídica. Y ¿les aparece ya? De la eficacia de las normas jurídicas, ¿les aparece ya en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Muchachos. Hola. Sí, doctora, ahí Sí, ya se lo Sí, veo. profe, ya se ve. me parece. Bueno, muchachos, miren, sobre la eficacia, que es, ya les dije que era el objeto de la sociología jurídica, entonces yo quiero hacerles varias reflexiones. La primera, y para mí la más importante de todas, es que este concepto de eficacia que yo les voy a presentar es un concepto que Caterina Hernández Tirado construyó dentro de su trabajo como estudiante y aprendiz de la sociología. Como la sociología jurídica es una disciplina o ciencia, cualquiera que ustedes quieran hacer, que ha estado en desuso y se ha puesto como en la gaveta de atrás de las facultades de Derecho, una de las apuestas que yo hice como estudiante de doctorado y que le aposté a un trabajo sociológico y tuve todas las dificultades, entre esas, en que me dijeran que eso no eran trabajos jurídicos, para que vean que uno también sufre. Cuando yo presentaba mi trabajo de investigación, a mí lo primero que me decían era, eso de trabajo no es jurídico, ¿cierto? Ese trabajo no es jurídico y como no es trabajo jurídico, entonces no lo puede hacer. Eso me lo encontré muchísimas veces. Ese trabajo no es jurídico y usted no puede vender ese tipo de cosas dentro del mismo tema. Claro, es que nosotros tenemos una cultura eminentemente dogmática. Y aquí va otra vez a la pregunta que le hacía el doctor Sánchez, Juan David. Nosotros tenemos una cultura eminentemente dogmática y que alguien nos venga a decir cómo hacer el análisis de las normas. Incluso el concepto de eficacia tradicional corresponde única y exclusivamente al primero que les estoy presentando aquí. O sea, ustedes se encuentran a ese primer concepto de eficacia y ese es el que es válido. Y sobre todo para los defensores del positivismo jurídico. Caterina Hernández, tu profesora, considera que la eficacia, para ser entendida como eficacia, lleva consigo estos tres elementos que le presento en la pantalla. O sea, para realmente hacer un análisis de eficacia jurídica, se deben analizar esos tres elementos, que es lo que les voy a explicar hoy, una parte hoy, el jueves, y creería que el próximo martes terminaríamos con eso. Esos tres conceptos, y así es que se hace el análisis de las normas. Lo otro que quiero decirles es que la palabra eficacia, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que se entiende? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eficacia? Entonces, la primera respuesta de qué hablamos cuando hablamos de eficacia dentro del curso es que la eficacia comprende esos tres elementos que están ahí. Pero hay que hacer un recorderis dentro del argot, para que comprendan esos tres, dentro del argot, qué es lo que se ha entendido. Si nosotros buscamos la definición etimológica, la eficacia tiene una raíz latina, ¿cierto? Y que viene de una forma sustantiva y abstracta que significa efficaciere, ¿cierto? ¿Qué quiere decir llevar a cabo? Los latinos crearon la palabra para decir llevar a cabo algo, ¿cierto? ¿Eso se lleva a cabo o no se lleva a cabo? Y la Real Academia de la Lengua Española dice que eficacia tiene que ver con la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera de algo. Entonces piensen, nosotros estamos hablando en normas, ¿cierto? Entonces piensen en el primer asunto de llevar a cabo. O sea, que la norma se lleve a cabo, si nos vamos con la raíz latina. Si nos vamos con la definición de la Real Academia de la norma, es que eso realmente cumpla para lo que fue creado. Lograr el efecto que se desea o se espera de algo, ¿cierto?
No es que está ahí como un monigote ahí para decir que tenemos normas, no, eso debe tener un efecto. ¿Qué efecto cumple? Y esto es una publicidad pagada. La universidad cuenta con muchísimas bases de datos y que ojalá ustedes exploren gratis. La universidad paga un platal por esas bases de datos, casi 30, 40 mil, 50 mil dólares por una base de datos que ustedes encuentran y que ustedes pueden entrar directamente a la plataforma por ser estudiantes de la universidad. Profe, yo no tengo acceso a eso, mande un correo a bibliotecas.montería@upb.edu.co y solicite acceso a la base de datos que es gratis. Ustedes ahí encuentran desde todos los códigos actualizados, todas las sentencias y jurisprudencias, y además una cantidad de libros que ustedes tienen acceso gratis. Dentro de esos libros que ustedes tienen acceso gratis está una cantidad de diccionarios jurídicos que les sirven para buscar las definiciones dentro del derecho de las cosas. Y diccionarios muy buenos, que si ustedes las van a comprar, vale un platal. 400, 500 mil pesos. Ustedes ahí los tienen acceso gratis. Entonces utilicen todas esas herramientas de la universidad, por favor. ¿Cierto? Y son digitales, como a ustedes les gustan. Pueden entrar desde su celular y tener acceso a estos libros. Muchísimos libros. En el diccionario de derecho procesal, constitucional y convencional, dice que la eficacia significa el logro de los objetivos para los cuales ha sido establecida una institución o se ha creado un procedimiento. ¿Cierto? Que eso logre para lo que fue creado. ¿Estamos claros? Entonces, encontramos nosotros diferentes conceptos o nociones para hablar de la eficacia jurídica. Entonces, encontramos el concepto de cumplir, encontramos el concepto de aplicar, y eso se parece a formas y aspectos de lo que se llama eficacia de la norma. Entonces, estábamos hablando del concepto de eficacia, ¿cierto? Pero ¿qué significa eficacia normativa? Entonces uno va a encontrar en la búsqueda del concepto de eficacia normativa una cantidad de ambigüedades sobre lo que es eficacia normativa, ¿cierto? Pero Caterina Hernández se las presenta y se las vende a usted y se las estoy vendiendo a la comunidad científica, hasta fue mi tesis doctoral, con esto me gradué de doctora en Derecho y ha sido muy bien recibida gracias a la vida, porque le dediqué muchísimo tiempo a analizar estos temas y a vender esto, porque yo decía, uno habla de la eficacia, pero uno realmente cuando quiere hacer trabajos de investigación desde el derecho serios y que no sean desde otra disciplina, cómo lo hacemos y cómo lo analizamos y que nosotros generemos un aporte, no encontraba esas bases y esos elementos y yo decidí hacerme la apuesta de presentar cómo se hacía. Porque uno encontraba el discurso y dogmáticamente todos los ejemplos, definiciones, pero yo decía, pero ¿y esto cómo se vuelve real? ¿Cómo se convierte en un derecho viviente? ¿Y cómo se convierte en una aportación desde la ciencia del derecho realmente a las decisiones humanas? Y ahí voy a la siguiente pregunta que yo me hacía. ¿Para qué el derecho? O sea, ¿para qué los seres humanos tenemos el derecho? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho y todavía la sigo respondiendo, la sigo construyendo. O sea, ¿el derecho para qué es creado? Bueno, el derecho es creado para evitar que las relaciones sociales lleguen a ser violentas. Esa es una construcción que yo he hecho. O sea, para mí el derecho existe para eso. O sea, por eso nosotros nos regulamos, por eso creamos normas, por eso aceptamos unas normas que no nos gustan. A mí no me gusta que me estén cobrando impuestos cada ratico por cada cosa. A mí no me gusta eso. O sea, yo tengo que pagar pero ¿cuáles son los beneficios? Eso muchas cosas pasan. Entonces, el derecho nos hace, y se los decía también, se los planteo así, el derecho también nace para que yo pueda cumplir mis fines personales en sociedad sin afectar al otro. Entonces, crear todo un sistema normativo para cumplir esos fines sociales que me planteo. Entonces, si esa es mi reflexión del derecho, o sea, cómo lograr eso que es derecho y cómo lograr que eso cumpla para lo que fue hecho. Entonces, me planteo este tema y digo que frente a lo que han dicho muchos autores, la eficacia se puede clasificar en tres percepciones. O sea, se debe entender como eficacia normativa que estas tres, analizar desde los elementos sociales y normativos estos tres elementos. En el caso de que se estén analizando normas, nosotros debemos analizar
esa capacidad que tiene la norma jurídica para producir efectos jurídicos. Es decir, que la norma exista, sea vigente y sea válida. Eso es el análisis que hace, todo ese análisis de constitucionalidad que ustedes ven en que encuentran. Y aquí tendríamos que preguntarnos, cuando estemos analizando ya a profundidad este tipo de eficacia, ¿qué es el concepto de existencia? ¿Cuál es el concepto de validez? ¿Y cuál es el concepto de vigencia en Colombia? Y cuando ustedes estén haciendo análisis de normas, análisis de eficacia de normas de otros países, tendrían que hacerse la pregunta de cuál es esos criterios de existencia, vigencia y validez de las normas jurídicas como tal. Entonces, ese es el primer concepto. Este primer concepto que les estoy presentando aquí y que les estoy vendiendo aquí es el concepto que utiliza, es el concepto más clásico de eficacia jurídica. Y ustedes se lo encuentran cuando ustedes le preguntan a un dogmático, a un positivista y a la mayoría de abogados, ¿qué es la eficacia de la norma? No, pues es saber si la norma pues, está dentro del sistema jurídico y si la gente la recibe o no la recibe. Hasta ahí. Ese es el ejemplo clásico de que ustedes encuentran de eficacia normativa. Lo siguiente que hay que analizar y que hace parte de ese concepto de eficacia normativa es la eficacia que tiene la norma para motivar su aplicación. ¿Qué es lo que hace que yo le haga caso a la norma o no? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Realmente es un respeto por la norma? ¿Realmente es porque le tengo miedo a la sanción? ¿Realmente es porque comprendo la norma y sé que lo debo hacer? Miren el caso que les ponía en el ejemplo. Es por mera coincidencia el caso de mi suegro, que pues, él no sabía que había una norma, pero lo hacía, ¿cierto? Es porque realmente me genera un éxito en mi vida ese tema. Me es útil aplicar esa norma. Porque respeto que hay un orden establecido dentro de esa norma como tal, o porque me adhiero. Como que bueno, hay que hacerlo y lo hago. Entonces, hay que preguntarse por qué los destinatarios de las normas jurídicas reciben o no reciben la norma. Y si reciben, ¿cuáles son los efectos que generan? Si generan efectos positivos o negativos. A mí aplicar, hacerle caso a la norma, ¿qué efecto me genera? ¿Cierto? Pues ustedes encuentran, no, yo no pago esos impuestos porque es que a mí no me pasa nada, esa plata se la roba a todo el mundo, entonces yo voy a pagar eso para que se lo robe a otro. ¿Sí? Yo voy a pagar eso para que se robe a otro. O cuáles son los efectos que genera. O la gente dice, no, yo realmente lo hago porque pues, hay un discurso social, ustedes encuentran en sus sociedades. Hay un caso muy divertido. Una persona muy cercana se fue para Alemania a visitar a su nieto. Y uno aquí, si el semáforo está en rojo y no viene nada, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra cultura? Si el semáforo está en rojo y no viene nada, ¿qué hacemos nosotros? Pasar el semáforo. No pasa. ¿Sí? Bueno, este señor, estoy hablando de un señor muy ya de 60 años, con un nieto que tenía 7 años, un alemancito, porque su nieto era alemán, un señor que era colombiano, fue a visitar a su nieto a Alemania, y llegó a una intersección, no venía absolutamente nada y fue a pasar. Y el nieto le dijo, no podemos pasar, el semáforo está en rojo. Cuando el semáforo está en rojo, uno espera. Y le dice, no, pero no, hay que respetar el alto. Y si alguien viene a alta velocidad sin algo, esperar. Miren, ahí está el efecto que genera, o sea, analizar eso, porque nosotros encontramos que hay unos estados que tienen una conciencia muy alta, pagar impuestos, los impuestos son importantes, la gente se desvive por pagar el impuesto, sabe la importancia del tema de los impuestos. Bueno, eso tiene que ver, mis queridos estudiantes, precisamente con analizar esa motivación de aplicación de la norma, o no, porque la aplican o porque no la aplican, como tal, las normas jurídicas. Uno preguntarse si esas normas que existen, esas normas que están ahí dentro del sistema,
realmente para nosotros son importantes o son indiferentes. Y si nosotros las conocemos o no las conocemos. La segunda pregunta, la tercera eficacia que uno tiene que hacerse, tiene que ver mucho más sobre esos símbolos que generan las normas jurídicas para nosotros. Y aquí nos vamos a encontrar, nos encontramos que hay normas que son creadas para generarnos a nosotros una sensación de que nos están regulando algo. Pero realmente normas que no cumplen con el fin para ser cumplido. Que el único fin de la norma es generarte a ti el discurso de que te cumplieron con una regulación, pero no con lo que la regulación quiere. Entonces, si me hago entender. Y hay unos símbolos que genera la norma. Uno encuentra, por ejemplo, normas que fueron creadas para un fin específico y cumplen otro fin. La gente lo utiliza, le encontró otro fin distinto a la norma y saca beneficio de esos. El caso que yo siempre expongo es cuando yo presento este trabajo, este tipo de eficacia, pues yo tomo un caso para analizar y el caso que yo tomo es el de las veedurías ciudadanas. Y cuando estaba explicando este tipo de normas les decía, miren, hay que analizar los símbolos de la norma, porque imagínense que la veeduría es un tipo de participación ciudadana. Es un tipo de participación ciudadana donde insta a una pluralidad de ciudadanos de cualquier edad a unirse y hacerle seguimiento a un programa, un proyecto o una obra. Debe cumplir con unos requisitos, que pues no los voy a contar hoy pues, para efectos del ejemplo, pero debe cumplir con unos requisitos, pero usted ya es veedor. Muchísima gente, encuentro yo en el estudio que hice en Colombia, hice muchos grupos focales, me senté en muchas personerías a revisar las veedurías ciudadanas y me encuentro que muchísima gente manifestaba, no, es que yo creé una veeduría ciudadana porque no, yo soy carpintero, soy albañil, soy ingeniero y me di cuenta que a los contratistas les molesta todo el tiempo que estemos pidiendo cuentas sobre lo que se está haciendo. Y muchos contratistas nos proponen que nos volvamos empleados de ellos. Entonces, muchísima gente, y lo tengo documentado en entrevistas y todos, creaba veedurías para conseguir trabajo. ¿Ese fue el fin para que quedara la norma? No, pero miren que encontramos unos símbolos y unos símbolos como tal. Y eso es importante analizarlo en el momento de entender esa relación que existe entre la norma y la sociedad como tal. Entonces, la norma puede crear esos símbolos. Entonces, los símbolos que crea la norma, primero. Segundo, esos discursos más allá para lo que fue creado. Identificar si la norma cumple, el discurso de la norma solamente genera una sensación de bienestar como tal. Frente a eso, yo tengo una reflexión que estoy construyendo y que ustedes pueden decir que no están de acuerdo o no, pero es una reflexión abierta a debate como ejemplo de clase. Y es que voy a cambiar el ejemplo del feminicidio y del alcoholismo que ya conocen María José y Cristian, que ya me conocen, y lo voy a poner sobre una ley que acaban de aprobar, que es la ley de, pues la ley que acaba de aprobar el Congreso, está todavía en análisis de constitucionalidad, la ley sobre cadena perpetua para violadores. Miren, y en esto es una discusión que he tenido hasta con mi mamá. Y les decía, ojo, el hecho de que yo esté en contra de la norma no quiere decir que yo esté defendiendo a los violadores. O sea, yo soy enemiga número uno. O sea, para mí es una situación extremadamente aberrante. Me duele como sociedad este tipo de situaciones. Pero realmente el aumento de una pena soluciona un problema como tal. ¿Qué va a hacer el que se cree a quien se logra demostrar que cumple con esas condiciones, pues no lo van a dejar salir de la cárcel? Pero ¿qué pasa con los otros que están allá, que cumplen? Sobre todo porque se ha demostrado en muchos estudios psicológicos y la sociología social, no tiene que ver con la sociología jurídica, han hecho una cantidad de estudios donde han demostrado que el problema de que muchas de las condiciones de las personas que cometen ese tipo de actos ilícitos es que son víctimas y han desarrollado dentro de su psiquis que eso es normal. O sea, lo que conmigo lo hicieron, no me pasó nada, yo lo puedo hacer. Y para ellos es normal. O sea, tienen establecido y interiorizado dentro de su psiquis que eso es normal y que es una situación y una práctica realmente.
Entonces, imagínense si para esas personas que consideran eso normal, ese discurso les va a afectar o va a ser suficiente. O si realmente lo que se debe hacer, entonces, crear una norma para generar una sensación a todos los que han sido víctimas, que están actuando de su dolor y para la sociedad colombiana, para generar eso, pero realmente el problema se va a solucionar. Yo quisiera ver eso. Y lo planteaba ahorita en el curso de las 8 y les decía, miren lo que pasó con las normas del feminicidio, una norma que yo he criticado a ultranza. Soy mujer, se los he dicho, defensora número 1 de las ideas de la equidad y de la igualdad de la mujer, ¿no? A términos pues extremos, como algunas feminazis, como yo lo llamo, pero sí soy completamente apoyo la equidad, la igualdad sobre la mujer, el desarrollo de nuevas masculinidades, todo eso lo saben. Pero yo decía, ya existía un tipo penal en Colombia, ya existía que dice que si la conducta del homicidio es dada para, ese es el ejemplo de conocer la norma y hacer análisis normativos serios. Yo decía, ¿por qué nadie en el Congreso de la República hace reflexión? Ya existe un tipo penal que dice que en el evento de que el homicidio se cause sobre persona protegida, abre paréntesis, mujeres, niños, no me acuerdo, discapacitados y todo, hay un aumento, no creo si es la tercera parte, o el doble de la pena. Imagínense, ya estaba establecido, o sea, no había que crear otro tipo penal. Y crearon el tipo penal que se llama feminicidio. Todo el mundo tenemos las normas del feminicidio. Súper bien. Y esa es mi pelea con las feministas ortodoxas. O sea, no es suficiente, o sea, esa norma no es suficiente, porque no se va a acabar. O sea, la gente no le tiene miedo a la sanción. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está causando? Y miren que las máximas cifras que tuvo el DANE, que las actividades de violencia de género con la mujer que han terminado en homicidio se duplicaron en Colombia. Así que la existencia de la norma no generó para lo que fue creado. Es generar un discurso para miedo a la sanción. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena y es importante que nosotros como sociedad analicemos ese tipo de situaciones? Y que tengamos ese discurso que realmente pueda lograr esa situación. Entonces, es tan importante que tengamos todas las normas y que nos volvamos una sociedad heteronormatizada, es decir, con un montón de normas, o realmente que tengamos unas normas y que esas normas cumplan realmente con el objetivo para las cuales fueron creadas. Esa es la pregunta que habría que hacerse dentro de los estudios del derecho. Y eso implica también, muchachos, que todo el tiempo estemos revisando todas las normas, y para eso se necesita gente que lo haga. Entonces, miren, yo no las puedo revisar todas, yo reviso normas que tienen que ver con el tema de participación y con el tema que tienen que ver de paz, porque eso es mi interés. Pero necesitamos que todas las normas estén sujetas de regulación. Y necesitaríamos en una sociedad ideal en que nuestros legisladores, con el grupo de trabajo que tienen, hicieran ese tipo de análisis, para que puedan hacer una discusión en el momento de presentación o no de una norma jurídica. Entonces, mis queridos estudiantes, ya me di que se me está acabando el tiempo y yo soy respetuosa de empezar puntual y terminar puntual con ustedes. Vamos a empezar con la primera eficacia que les planteo, que es la eficacia de las normas jurídicas, de su capacidad de crear efectos jurídicos. Es decir, analizar esa existencia, vigencia y validez de la norma jurídica como tal. Eso es a lo que se llama ahí, como dice la diapositiva, de esa eficacia normativa, es analizar lo que se predica o esa propiedad que tienen las normas o sistemas normativos. Entonces, la norma para que exista tiene que tener unas condiciones. O sea, para que la norma sea norma tiene que tener unas condiciones. Entonces, la primera eficacia que tenemos en esta es si esa norma cumple con esas condiciones para que sea una norma jurídica como tal. Entonces, hay que hacer ese análisis. Miren que la mayoría de veces ese análisis lo hace la Corte Constitucional en Colombia. Cuando hace análisis de constitucionalidad, le dice, mire, aquí tengan en cuenta que para que sea norma debe tener estas características, estas condiciones como tal. Entonces, vamos a analizar en la clase qué es lo que se ha creído en Colombia bajo el concepto de existencia y vigencia, qué es lo que ha dicho. Y les propongo aquí dos definiciones que ha hecho la Corte Constitucional. Les cuento que estas diapositivas están en los archivos del curso, entonces ahí los pueden consultar pues, para que le quede esto anotado como que sea su
su bloc de notas. Pues. Entonces, les presento aquí lo que la Corte Constitucional Colombiana ha dicho que es existencia y vigencia. Entonces, frente a la existencia, dice la Corte, es hace relación a su introducción al ordenamiento jurídico. Es decir, en el ingreso al sistema. O sea, una norma existe en el momento en que ingresa a el sistema normativo. Y eso implica, anteriormente, que haya cumplido las condiciones y requisitos por el mismo ordenamiento para ello. Entonces, entendamos que si, por ejemplo, es una norma, qué tipo de norma es, ¿cierto? Y qué características tiene esa norma para que sea introducida en el sistema, no, en el sistema jurídico. Y el tema de la vigencia, estoy haciendo aquí una introducción porque, como les decía, ya lo veremos el jueves, ya a profundidad este tema de la norma jurídica. Y lo que tiene que ver con la vigencia de las normas jurídicas está determinado por ese factor de temporalidad. Eso responde a la pregunta de cuándo la norma genera efectos jurídicos. Eso es importante. O sea, cuándo esa norma realmente genera efectos jurídicos. Y el otro tema que se analiza dentro de la eficacia, que yo he llamado eficacia interna o eficacia clásica, es analizar la existencia, la vigencia y la validez. La validez, ¿cierto? Y uno se encuentra en ese discurso entre la teoría del derecho diversos conceptos de validez. La validez formal, normativa, la validez sociológica y la validez axiológica. La tarea que ustedes tienen para la próxima clase, y aquí no hay lectura, es que ustedes se dividan como quieran o el que quiera. Ojalá que no todos coincidan, cada uno busque qué significa eso de validez formal, validez normativa, validez sociológica, validez axiológica. Pues la idea no es que todos busquen todo. Si todos quieren buscar todo, yo sería la mujer más feliz del mundo. Pero si no, cada quien se dividan como ustedes quieran, cada uno de estos conceptos de validez y lo podamos discutir la próxima clase. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Por favor, contesten la encuesta que les quedó en el grupo y les agradezco un montón por la clase. No sé si tienen dudas, observaciones sobre lo que hemos visto en la clase de hoy que puedo apuntar para empezar la próxima clase. ¿O todo ha sido claro hasta aquí? Todo ha quedado claro. Me parece todo claro. Ok. Bueno, entonces les agradezco mucho. Vacúnense, por favor. Vacúnense. De verdad, vacúnense. Aprovechen la oportunidad de clase. Listo. Nos vemos el jueves. Feliz tarde. Feliz miércoles. Hasta luego. Gracias. No se les olvide llenar la encuesta. La encuesta, por favor.